La naturaleza. La naturaleza. Y hablar de la naturaleza, Olguita, ¿qué observa usted ahí? Sí, es la naturaleza, sí, es cierto, pero ¿qué observa ahí? Todos los recursos que nos ofrecen y que son básicos para vivir, como el agua, el aire, las plantas y así. Muy bien, Olguita, eso es. Por eso el tema principal del día de hoy son los recursos naturales, ¿sí? Y eso que usted acaba de mencionar, eso es lo que observamos. Si usted está ahorita en su oficina, está en su cuarto, en su dormitorio, donde esté, y saca la cabeza en la ventana o sale a la puerta de su casa, todo lo que usted observa es la naturaleza. Entonces, en algún momento, no me recuerdo si ya compartí esto, vi un video donde habla sobre ¿cómo se llama? La naturaleza en sí. No me recuerdo si ya vimos ese video. En el grupo compartió un video. Sí, yo creo que ha de ser el video de la naturaleza, yo creo. Así es, licenciado. Ok. Bueno, entonces lo importante es que nosotros necesitamos de la naturaleza como tal. Sin embargo, la naturaleza no necesita del hombre ni de la mujer. ¿Sí? ¿Esto qué nos enseña? Esto nos enseña que nosotros como humanos tenemos que tener claridad de que la naturaleza es única. La naturaleza es única y como única tenemos que respetarla. ¿Sí? Vivimos en una casa común. La casa común es nuestro mundo, es la tierra. Y como tal, debemos respetarla. La naturaleza nos brinda todos sus recursos, todititos sus recursos. Será decisión nuestra cómo queremos utilizarlo. No se olvide que existe un gran principio. ¿Alguien se recuerda de ese gran principio que se llama del desarrollo sostenible? ¿Alguien me puede citar qué decía ese principio? ¿O qué dice? Estimado Wilson, fíjese que no le escuché nada, Wilson. Ahora sí, ahora sí. Esto es correcto, pero le hizo falta algo, fíjese. Algo importantísimo que complementa todo lo que dijo, está buenísimo. Está perfecto todo lo que dijo. Pero le hizo falta algo ahí. La idea de ese desarrollo sostenible, como usted lo menciona, el complemento es que cuando usted utilice parte de la naturaleza, que usted piense sin comprometer a las generaciones futuras. Eso es lo que le hizo falta. ¿Qué quiere decir? Usted, yo y el que sea que necesita un arbolito porque usted no tiene para el gas, no tiene la capacidad para poder obtener un cilindro de gas y mucho menos una estufa, ¿va usted? Entonces, la naturaleza nos brinda esos insumos, pero de igual manera tenemos que respetar. Respetar en el hecho de que está bien, pues utilicemos lo que la naturaleza nos da, pero tenemos que tener claridad de que no podemos comprometer a las generaciones futuras, ¿sí? A las generaciones futuras.
Gracias, Wilson. Excelente. Bueno, entonces, esa primera diapositiva, eso es lo que nos brinda. Comenzamos entonces nuestro tema. Nuestro tema va a ser entonces, los recursos naturales. La unidad número 4, los recursos naturales y esa vinculación con la actividad económica. La pregunta es, ¿por qué razón se vincula los recursos naturales con la actividad económica? ¿Por qué se vincula? ¿Qué tiene que ver la naturaleza con la actividad económica? ¿Alguien me puede responder? Gracias. Por la materia prima que se utiliza. Pero solo la materia prima, mi estimado Juan. ¿Otra vez la materia prima ahí? El espacio geográfico, gracias. Medio geográfico se dice técnicamente, mi estimado Juan. Sí, está bien, gracias. Bueno, es así como esta unidad nos vamos a ver incursionando sobre esta parte específica. Cómo la naturaleza nos brinda todos los insumos para poder producir. Ahí se recuerda que el hombre tiene dos actividades. ¿Qué actividades tiene el hombre en la producción? ¿Qué actividades tiene? ¿Aló? ¿El trabajo y el consumo? ¿Otra vez? ¿El trabajo y el consumo? El trabajo y el consumo, sí. Una como sujeto y una como objeto. Cuando produce y cuando consume. Sí, gracias, Rachel. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué observa usted allí? ¿Qué observa? Se lo voy a ampliar. ¿Qué es eso? A ver, otra vez. Con el mundo. Sí, es correcto. Y se da cuenta a qué velocidad y qué hambre la que tiene ese hombre. Mire, cada pedazo que le da a la tierra, se come un buen tercio de ella. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué denota? Lo insaciable del hombre para satisfacer sus necesidades. Pero estamos hablando de varios tipos de necesidad. Necesidad personal, necesidad, el hombre es la principal contaminación. Sí, Pablo, gracias. Necesidades personales, necesidades industriales, necesidades empresariales, necesidades comerciales. De todo ámbito está allí en esa figura. ¿Cuánto más va a resistir nuestro mundo, nuestra tierra, nuestra casa común? Como lo dijo el Papa Francisco, casa común, eso es donde vivimos, nuestra casa común. ¿Cuánto más va a resistir? No me recuerdo si ya le dije esto, pero hay un investigador, no me recuerdo si es peruano, que él hizo estudios, hizo análisis en donde pudo determinar, de acuerdo a su investigación, que la Tierra ha perdido sus niveles. ¿Qué quiere decir eso? Que la Tierra maneja niveles para que sea estable en la atmósfera. Y ya varios de esos niveles, si no es que todos, ya se perdieron. En algún momento alguien le preguntaba, mire, ¿y qué podemos hacer con relación a eso? Nada, le dijo el licenciado, el profesor. Lo más que podemos hacer es que usted cambie de actitud.
Y al cambiar de actitud, estamos hablando de conceptos de cambio de conciencia, ¿sí? En la unidad número 6 o 7, creo que es 6, en la unidad 6, vamos a ver el medio ambiente. Y en el medio ambiente vamos a aprender cómo es que hoy día se habla de la economía verde. Escuche, de la economía verde. ¿Cómo empata la economía con la economía verde como tal? ¿Qué tiene que ver la economía verde con los recursos naturales? ¿Qué tiene que ver la economía verde con el ambiente? Y así sucesivamente. Lo que sí es cierto es que usted observa esta diapositiva y ve lo insaciable de este hombre por acabarse el mundo. Bueno, vamos a ir aprendiendo en el camino qué es lo que pasa. Aspectos generales con respecto a lo que son los recursos naturales en Guatemala. Hablar de el concepto septentrional es porque se está refiriendo a aquellos países del norte. Lo septentrional, dícese de los países del norte. Guatemala está incluido dentro de estos. Guatemala está incluido dentro de este istmo centroamericano y que está ubicado al sur del Trópico de Cáncer. Localizado entre dos grandes placas o fallas, una placa denominada del Caribe, otra la de los Cocos, tanto Océano Pacífico, y pertenece a lo que se conoce como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Por favor, tome nota de esto. Cinturón del Fuego del Pacífico. Hay categorías para identificar la diversidad de los hábitats que existen en Guatemala y se dice que Guatemala posee 9. ¿9 qué? 9 biomas. Cuando usted escuche hablar de biomas, no es más que el paisaje, no es más que lo bioclimático, no es más que las áreas bióticas, le hace la flora y la fauna. Esos son los 9 biomas que Guatemala tiene. Gracias a Dios, todavía contamos con algo de todo esto. También contiene 14 zonas de vida de acuerdo a la caracterización de Holdridge. ¿Quién nos da esa información? Nos la da el INAO, el YARNA, el Instituto de Agricultura, de Recursos Naturales y Ambiente. ¿Cómo vamos a definir y cómo vamos a clasificar los recursos naturales? Hablar de los recursos naturales no es más que decir que contiene elementos, contiene a la naturaleza, contiene al hombre, contiene satisfactores y contiene necesidades. Miren cuántos elementos para poder definir a los recursos naturales. Ya teniendo estos elementos, decimos que son elementos de la naturaleza que el hombre puede aprovechar para satisfacer sus necesidades. Lo que sea, lo que esté en el ambiente natural, usted, yo, podemos utilizarlos, pero sin dejar de vista, sin perder de vista el desarrollo sostenible. Desde el punto de vista económico, aquellos recursos naturales sean considerados como factor de producción de la tierra y se pueden definir como los elementos de la naturaleza que pueden ser incorporados a la economía. Utilizamos un árbol y de ese árbol como materia prima salen más elementos, hablamos de materia bruta, materia prima y accesorios que salen de ese árbol. Entonces, cuando ustedes escuchan un árbol y hablar de materia bruta, materia prima y sus accesorios, solo lo debe de llevar a aquello que usted aprendió en socioeconomía. En socioeconomía le enseñamos
a qué se refiere tanto la materia bruta como la materia prima. Como de ese árbol que es parte de la naturaleza, solo con el hecho de que usted le corte una rama, solo una rama, usted está convirtiendo ya esa rama como materia prima. Y al cortar esa rama y como materia prima, se le da un valor. Y si se le da un valor, un precio, este se convierte en un bien económico, ¿sí? Se convierte en un bien económico. Bueno, entonces, sigamos. Pero ¿a qué se refiere esa oferta actual? Y es porque hablar de esa oferta actual es esa oportunidad, esa posibilidad que se nos da para explotar todos los recursos de una manera económica. Y está determinada por ese conocimiento que el ser humano tenga sobre los mismos recursos. ¿Cuál es la oferta potencial entonces? Si hablamos de oferta potencial a todo aquello que está allí, está presente, y lo determina nuestro conocimiento sobre la existencia de ellos. Cuando hablamos de esa explotación, también la determina por la demanda, la disponibilidad de esos recursos y del capital correspondiente. Por su formación y durabilidad, ¿cómo vamos a dividir los recursos naturales? Los vamos a dividir en dos, tantos los renovables y los no renovables. Cuando veamos los no renovables, vamos a hacer un apartado especial para hablar específicamente de esos no renovables. Y lo vamos a hacer con puntualidad. Hoy vamos a dedicarnos a la parte renovable, en donde estos en un periodo corto de tiempo van aumentando en cantidad o se van renovando. Cuando los utilizamos, se tiene en cuenta la limitación que estos tienen porque tienen una capacidad reproductiva. Y estos recursos, como son renovables, podemos utilizarlos siempre, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Pero ojo, 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 no se olvide del desarrollo sostenible. ¿Qué observa ahí? ¿Qué ve ahí? ¿Aló? La flora y fauna. Flora y fauna. Gracias, Juan. Sí, eso es. Flora y fauna, eso es. Así de sencillo. Flora y fauna. La naturaleza nos da eso. Y de gratis, usted. De gratis. Recursos no renovables, así hablando como generalidad. Aquellos recursos que desaparecen a medida que los vamos utilizando. ¿Qué nos dice esto? Que estos nos van a estar para siempre. Conforme los usamos, estos se van a terminar. Cada vez que se utilizan estos recursos, tenemos agotamiento. Y el agotamiento no es más que esa desaparición de los recursos que no se pueden recuperar. El petróleo, por ejemplo, ese es uno de los casos típicos. Hablar del petróleo, alguien diría, sí, pero mire que eso es algo natural. Sí, pero se va a acabar. ¿Cómo se formó el petróleo? Bueno, hay muchas teorías, hay muchas sustentaciones. Una de ellas habla de que el petróleo no es más que esa fusión entre material orgánico y cuerpos de aquellos grandes dinosaurios y que en algún momento todo esto se fusionó y
se convirtió en petróleo. Eso dice la literatura, ¿sí? Eso dice la literatura. Lo curioso es que Guatemala es petrolera. Es petrolera Guatemala y aún así seguimos siendo tan pobres como que esa palabra no existiera, petróleo aquí en Guatemala. Hablar del gas, hablar de los minerales, hablar del petróleo, esto debe ser un uso limitado, debe ser un uso monitoreado para que su agotamiento, cuando se dé el caso, no sea tan impactante para la humanidad. Cuando hablamos de los recursos no renovables, aquí vamos a tener presente los hidrocarburos, los combustibles fósiles, el petróleo, gas natural, carbón mineral y demás. Hablar de minerales, existen los metálicos, los no metálicos y las piedras preciosas. Estos, otra vez, pueden ser extraídos solo una vez. Solo una vez. En Guatemala se hablaba ya algunos años atrás de lo que son explotaciones a cielo abierto. Y esto no era más que la explotación que hacían aquellas empresas de explotación de minerales y otros aspectos más. Ya casi ya no se escucha eso aquí en Guatemala, explotación a cielo abierto. Que existen actualmente empresas explotadoras de minerales en Guatemala, sí existen. En determinadas regiones, vamos a ver más adelante, en dónde es que existen estas empresas. Los alumnos ubican la clasificación de los recursos y copian en el cuaderno en 5 minutos. Por favor, copie eso en su cuaderno así rápido, por favor. Copie eso en su cuaderno rápido, en 5 minutos. Sí, Pablo. Buenas tardes, Rick. Disculpe, ¿será que podría hacer favor de aumentar un poco más la imagen? Es que se ve muy pequeña la letra. Disculpe. Sí, ahí en el documento que le compartí, ahí está. Ah, bueno. Ok, gracias, Rick. Pero igual se lo comparto, no hay problema. Gracias. Ahí está ampliado. No tiene que usar una regla. Ahorita solamente haga los recuadros así a mano alzada, sin ni siquiera utilizar una regla. No hay ningún problema, puede hacerlo sin regla. La cosa es que a través de esto que usted hace, automáticamente cuando lo está elaborando ya le queda en su mente, ya le queda grabado en su mente este tipo de estructura. Hablar de los recursos renovables, de los no renovables que tenemos en los renovables y que tenemos en los no renovables. Me avisa, por favor, cuando esté listo para hacer. Bueno, hace un momento le dije que eso lo tiene en su libro. ¿En qué página está, Vivi? En la página 2, licenciado, del documento que se compartió. Gracias. Para servir. Bueno, entonces ahí está, usted lo termina ahí en su casita. Los recursos naturales renovables con esas buenas prácticas adecuadas para la conservación y su uso racional, ahí se recuerda que ya aprendimos los principios y dentro de esos estaba la parte racional.
Todos pueden aprovecharse permanentemente si y solo si lleva de la mano lo que es el desarrollo sostenible. Cuando hablamos de la parte renovada mediante la ocurrencia de un ciclo natural, es porque van a estar incluidos el agua, el suelo y la atmósfera como tal. Pero tenemos recursos naturales que son principales. El suelo, el agua, lo pesquero, el bosque, los animales y los vegetales. No se olvide que tenemos que aprendernos que hablar del suelo es la parte edáfica, hablar del agua es la parte hidrológica y hablar de los pesqueros hidrobiológico y hablar del bosque, la parte forestal y la biodiversidad, el conjunto de animales y vegetales. ¿Qué es el recurso suelo entonces? Es esa capa material, orgánica y mineral que cubre esa corteza de la tierra, ¿sí? Corteza de la tierra. El suelo, ¿qué constituye? Una capa arable. Y cuando hablamos de la capa arable, no es más que, eso lo aprendimos en tercero primaria, sexto primaria y los básicos también. Y hablar de este suelo es hablar de ese resultado de un proceso geológico en donde se ven involucrados la parte de las erupciones volcánicas, la temperatura, la erosión y también, ¿por qué no decirlo?, el ser humano, las plantas y los animales. Todo esto en conjunto forma parte de ese gran proceso geológico que hacen posible que exista el suelo. ¿Cuál es el origen de los suelos en Guatemala? Bueno, se dice que hay de dos tipos. Tipos que le llaman rocas parentales. Hablar de las rocas parentales sedimentarias y hablar de las ígneas metamórficas. ¿Dónde se encuentran? La primera, las sedimentarias, se encuentran en el Petén en un 68%, mientras que las ígneas en un 32%. ¿Dónde se encuentran estas? Estas últimas se encuentran en la meseta central. No se olvide, hablar de la meseta central no es más que hablar de Chimaltenango, Zacatepeques y Guatemala como tal. La parte sur del país se le denomina costa. Normalmente nosotros decimos, es que voy a ir a la costa. ¿Y tú dónde vives? Ah, bueno, yo vivo en la costa. Así es como se expresan algunos compañeritos que viven en esos alrededores. Hablar de la costa, allí se encuentran los suelos que se han desarrollado sobre aquello que se llama material fluvio volcánico. ¿Qué quiere decir? De esas partes, los ríos, estos han arrastrado estos suelos y en donde a través de esas pendientes los van acopiando y va volviendo estos suelos sumamente fértiles. ¿Por qué creen ustedes que los ingenios están ubicados donde se ubican? ¿Dónde se ubican los ingenios? En la costa. ¿Qué costa? La costa sur, ¿sí? Allí están ubicados los ingenios. Muchos de los ingenios que comienzan a partir de Palín hasta llegar más o menos al lado de Suchitepeques. En todo ese recorrido usted encuentra ingenios azucareros. ¿Por qué estos ingenios están allí? Precisamente porque en esos lugares, después de que ya aprendimos sobre ese material fluvio-volcánico, se convierten en unos suelos bastante fértiles, sí, bastante fértiles, y que son apropiados para la siembra de productos azucareros. Tarea. Necesito que por favor tome captura de esto
tiene que hacer una investigación. Necesito que haga una investigación sobre la clasificación de los suelos y que identifique, según el mapa de Guatemala, a qué departamento o región pertenecen. Por favor, hágale una captura a esta diapositiva, por favor. Hoy estamos a lunes 12, el viernes 16. Puede enviar su tarea a donde le indique la licenciada Vivi Chután. Vivi. Sí, Gabriel. Sí. No. No estamos, mire, ideal sería así, va usted. Pero no. Solo lo que yo necesito es que usted aprenda que existen este tipo de suelos y que me muestre la clasificación, punto, nada más. Nada más, una carátula y su tarea, nada más, solamente eso. Sí, eso es individual. Bueno, para que tenga idea de qué estamos hablando, no sé si se observa que dice taxonomía. ¿Se observa, Vivi? Así es, licenciado, sí se puede ver. Bueno, entonces cuando usted escuche la palabra o el concepto taxonomía, es porque está hablando de una clasificación por grupos. ¿Qué dice Vivi? Buenas tardes, licenciado. Con una consulta. ¿La investigación tiene límite de hojas? No. Puede ser 1, 2 hojas. Lo que necesito es que por favor me presente la clasificación de lo que necesito que usted aprenda, que usted sepa de qué se trata. Ok, Vivi. Cuando usted encuentre esa clasificación, va a darse cuenta que existen conceptos como entisoles, ultisoles, alfisoles, andisoles, inseptisoles, molisoles y vertisoles. Aquí está la clasificación. Entonces lo que necesito es que usted verifique de qué se trata esto. ¿Sí? Eso es lo que necesito que haga, nada más. Que verifique. Esto estaba en nuestro libro, pero lo quitaron. No sé por qué lo quitaron. Entonces yo necesito que usted, por favor, investigue de qué se trata eso. Aquí hay un mapa, ¿sí aparece el mapa, Vivi? No. En el libro, no, licenciado. Eso estaba No, pero aparece ¿no aparece la figura ahorita, el mapa? No. Ah, bien, en su pantalla sí lo podemos ver. Bueno, eso es lo que estoy preguntando. Gracias, Vivi. Claro. Gracias. Bueno, ahí usted ve el mapa y a través de eso, pues, ya usted puede observar que allí ya le está diciendo en qué departamento están cada una de las clasificación de los suelos. Entonces, por favor, eso es lo que yo necesito que haga, que investigue sobre eso. Bueno, vamos a seguir. ¿Se logra ver esto, Vivi? ¿Porcentaje del territorio nacional? Así es, licenciado. Sí se puede ver. Bueno. Los suelos a los cuales estoy haciendo alusión son estos que le estoy presentando en este momento. Vea que del gran territorio de Guatemala tiene porcentajes para cada uno de estos tipos de suelo. Solo para que tenga la idea de cuáles son los que usted tiene que investigar y que de una u otra manera unos son más importantes que otros. Si yo le preguntara, mire,
de acuerdo a la investigación que va a hacer, que va a desarrollar, verifique por favor qué tipo de suelo existe en lo que es la parte de los ingenios. ¿Cuál de todos estos que están aquí presentes es el que existe o tienen los suelos de los ingenios azucareros? Le dejo esa pregunta para que la responda ahí en su investigación. Capacidad y aptitud del uso de los suelos de Guatemala. Las tierras de Guatemala presentan distintas aptitudes. Ojo, por favor, son aptitudes, no actitudes, no, aptitudes. Hablar de aptitudes, estamos hablando de la parte agronómica y de la parte forestal. Cuando hablamos de estos dos grandes aspectos, podemos decir que nos permiten realizar actividades productivas diversas. Hablamos de cultivos, tanto no arable como no agrícola, tierras para protección, y también ahí está la matriz. Léala y me dice que observa y lo escribe ahí en su cuaderno. Lo escribe en su cuaderno, por favor. Bueno, ¿qué escribió? Por favor, ¿qué escribió? ¿Qué escribió? ¿Qué escribió? Vivi, puedes observar en el WhatsApp si pusieron sus datos las personas que no están de acuerdo con su resultado, Vivi. Muy bien, licenciado, ahora verifico. Gracias. ¿Qué pregunta, Juan? Que analice la matriz que le estoy presentando y de acuerdo a su análisis que escriba qué es lo que observa ahí de importancia o de relevante, por favor. ¿Sí me escuchó, Juan? Ok. Ok, gracias.
Bueno, alguien que por favor me indique, si no, para seguir avanzando. Cuerpos de agua. Los cuerpos de agua no es más que decirle un lago, el mar, ríos, esos son cuerpos de agua. Bueno, así rápido, alguien que haya escrito algo en su cuaderno, le haya llamado la atención. Aló. Sí. Buena pregunta, mi amigo. Si tan solo fuera agrónomo o tan solo fuera geólogo, podría responderle a la pregunta. La tierra de nuestro país, esa es la capacidad que tiene, ¿no usted? Así está distribuida según su capacidad. No podría responder cada uno de esos aspectos. Lo que sí vale la pena es tomar en cuenta que porcentajes. Si usted se recuerda, le dije que cuando le presenten una matriz, un cuadro, que trate de tomar extremos. Y aquí los extremos. Y referirnos a ello, podríamos enfocarnos en el porcentaje y el tipo de uso que corresponde para cada uno de ellos. Básicamente, eso es lo que tenemos que analizar y responder cuando se nos presente este tipo de cuadros. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Si no, paso a la siguiente. Licenciada, disculpe, ¿podría repetir? Es que no se oye muy bien. Disculpe, gracias. ¿Podría repetir la información que dijo sobre lo que teníamos que observar al analizar una matriz? Disculpe.
hay una diferencia, Lick, en los cultivos anuales y temporales, en las fincas del año 2003 y las fincas del año 2007. Fincas del año 2000, su porcentaje, bueno, perdón, su número de fincas es mayor, de 767,605, y en el año 2007, pues, está reducido a 606,409, y otra diferencia que encontré serían otras tierras, igual con el 2003 y con el 2007, que tiene 273,300, y veamos... En sus kilómetros, perdón, Lick, perdón. Ay, ya me perdí aquí. Sí, es el porcentaje de 5.2 y tiene 4.0, Lick. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, muy amable. Bueno, así como lo hizo Ángel, así debe usted seguir esa línea. Primero, veamos los porcentajes que son mayores. Observamos un 34.4 que va referido a los pastos, y que si vemos el comportamiento año 2003, teníamos 23.9 en pastos. Sin embargo, al 2007 se contaba con 34.4. En el año 2003 y 2007 comparamos los cultivos anuales o temporales. De igual manera, vemos en ese comportamiento hacia la baja, de un 38 a un 28.6%. Y así sucesivamente es como podemos ir verificando esta parte. Cobertura y usos del suelo en Guatemala. El espacio territorial guatemalteco muestra los siguientes usos de la tierra. Un 28.6% para aquellos cultivos anuales o temporales, ese 34.4% de pastos y el 17% de los cultivos permanentes y semipermanentes. Y tan solo un 16% es el que ocupa los bosques. Esto es parte del análisis con respecto al cuadro anterior. En el mapa se puede observar que la producción agrícola y la pecuaria ocupa ese 46% del territorio. Y sobresalen los cultivos anuales con un 28.6%, la cobertura de pastos con un 34.4% y un 16% que se destina al bosque. Pero aquí viene algo sumamente importante. Cuando ocurre ese desplazamiento, se dice que estamos hablando de un avance de la frontera agrícola. Se dice que hay un avance de la frontera agrícola. Todos los factores de degradación del bosque incluye ese avance de la frontera agrícola. Cuando hablamos de este avance de la frontera agrícola, no es más que esa zona de división imaginaria que se puede observar en todas aquellas tierras ocupadas con cultivos o cría de ganado, y aquella tierra que aún se mantiene como área natural intacta. ¿Qué quiere decir? Vemos el mapa de Guatemala y en el área de lo que es el Petén, allí específicamente vemos cómo es que se ha dado ese avance de la frontera agrícola. Bueno, vamos a ver por dónde vamos. Vea el mapa, por favor. Vea el mapa. El mapa, en su parte clara, se observan bosque, dice cultivos anuales, cultivos perennes y
también algunos aspectos de matorrales. En la parte media de lo que es el mapa, vemos hacia arriba cómo es que todavía tenemos algo de lo que es bosque. En la parte oscura, la parte café, vemos en donde ya algunos aspectos deteriorados por ese gran avance, y todo por aspectos como los mencionados con anterioridad. No se olvide que el hombre tiene mucho que ver en toda esta parte. En el Petén se han dado mucha deforestación, y precisamente por los cultivos de palma africana que en ese sector se acostumbra a realizar. Bueno, estimados alumnos, nos vamos a quedar aquí y le veo el día miércoles. Ahí envía su